Este es un relato dramatizado, los personajes y situaciones han sido recreados, cualquier parecido es coincidencia, vamos con la historia. Llegué a mi casa de playa sin avisar. Mi marido estaba ahí con su amante organizando una fiesta que pagó con mi tarjeta. Cuando me vio entrar, sonrió. Pensó que iba a gritar, a llorar, a hacer una escena. No tenía idea de quiénes venían detrás de mí, ni de lo que iba a pasar en los siguientes 10 minutos. Buenas. Hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre ser la víctima que todos esperan o ser la mujer que nadie vio venir. Marta eligió lo segundo. Cuando descubrió lo que Jorge estaba haciendo en su casa heredada, no perdió tiempo en lamentos. Hizo algo que él jamás imaginó. Y las consecuencias fueron tan devastadoras que Jorge terminó pagando su traición de la forma más humillante posible. ¿Queréis saber qué pasó cuando esos 3 abogados entraron a la fiesta? Quedaos porque lo que viene es brutal. Cerré la clínica a las 8 de la noche. Había sido un día largo. 3 endodoncias, una implantología complicada que me llevó casi 2 horas, y una paciente que no paraba de llorar porque le tenía miedo a las agujas. Terminé con dolor de espalda y los hombros tensos. Solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y tal vez ver algo en Netflix mientras cenaba cualquier cosa del refrigerador. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Jorge ya estaba en la cama. O eso pensé. Subí las escaleras y vi la luz de su móvil brillando debajo de las sábanas. Estaba escribiendo mensajes. Y sonriendo. Esa sonrisa que ya no me dedicaba a mí. ¿Cariño? Pregunté mientras me quitaba los zapatos. Apagó la pantalla de inmediato. Demasiado rápido. Nada, un cliente pesado, dijo sin mirarme. Ya sabes cómo son. Siempre con dudas de última hora. ¿Cenaste? Asentí. Dejé el bolso en la silla y fui al baño. Mientras me lavaba la cara, pensé en cuántas veces había visto esa misma escena en los últimos meses. Jorge escribiendo. Jorge escondiendo la pantalla. Jorge inventando excusas. Pero yo estaba tan cansada, tan agotada con la clínica, que simplemente dejaba pasar las cosas. Llevábamos 8 años casados. Los primeros 5 habían sido buenos. Normales. Teníamos planes. Queríamos viajar juntos, tal vez tener hijos algún día. Pero los últimos 3 años habían sido diferentes. Conversaciones cortas, cenas separadas, él cada vez más distante, yo cada vez más cansada de intentar. Jorge vendía seguros. No le iba mal, pero tampoco bien. Ganaba lo suficiente para pagar sus gastos y aportar algo a la casa. Yo, en cambio, ganaba el triple con mi clínica dental. Había trabajado duro para conseguirlo. Años de universidad, especialización en implantología, préstamos bancarios para abrir la clínica. Pero Jorge nunca lo vio así. Para él, yo simplemente había tenido suerte. Eso siempre había sido un tema sensible entre nosotros. Él lo negaba cuando se lo mencionaba, pero yo lo sentía en cada comentario pasivo-agresivo. Claro, tú puedes comprarte lo que quieras. Debe ser lindo tener tanto éxito. No todos nacimos con suerte. Cada vez que yo compraba algo para la casa, él hacía un comentario. Cada vez que proponía un viaje, él decía que no todos podíamos permitirnos esos lujos. La casa de playa había sido la gota que colmó el vaso. Mi padre me la dejó cuando murió hace 4 años. Era su refugio, el lugar donde pasaba los veranos cuando yo era niña. Me enseñó a nadar en esa playa. Me llevaba a pescar al amanecer. Recuerdo sus palabras la última vez que estuvimos juntos ahí, apenas un mes antes del infarto. Cuida este lugar, Marta. Es tuyo, siempre será tuyo. No dejes que nadie te lo quite. Cuando murió, la escritura decía claramente que la casa era solo para mí. Jorge se molestó cuando se enteró. Dijo que era injusto, que él también era familia, que mi padre debería haber pensado en nosotros como pareja. Intenté explicarle que era la voluntad de mi padre, que no podía cambiar eso, pero Jorge no quiso entender. Se encerró en sí mismo. Dejó de hablarme durante una semana. Y desde entonces, apenas mencionábamos la casa. Yo iba sola a la casa de playa. Un fin de semana al mes. A veces 2. Era mi forma de desconectar. De sentir que mi padre todavía estaba cerca de alguna manera. Jorge nunca quiso acompañarme. Decía que tenía trabajo, que no le gustaba manejar tanto, que prefería quedarse en casa. Yo dejé de insistir. Hace 6 meses, Jorge empezó a ir al gimnasio. Dijo que quería cuidarse más, bajar de peso, sentirse mejor. Me pareció positivo. Incluso lo apoyé. Le compré ropa deportiva nueva, zapatillas de marca, una botella de agua térmica cara que había visto en el escaparate.
Él parecía más animado, más energético. Llegaba a casa sudado, con las mejillas rojas, hablando de rutinas y ejercicios. Adelgazó 5 kilos en 2 meses. Se compró camisas nuevas, más ajustadas, más modernas. Empezó a usar gel en el cabello, un perfume diferente. Yo pensé que era por la autoestima, que finalmente estaba superando su complejo de inferioridad. No sospeché nada, hasta que empecé a notar otras cosas. Dejó de guardar su móvil en la mesita de noche. Lo llevaba al baño cuando se duchaba. Lo ponía boca abajo en la mesa durante las cenas. Una noche intenté tomarlo para ver la hora y casi me lo arrebató de la mano. Tengo contraseñas de clientes importantes ahí, me dijo. Como si yo fuera a venderle información a la competencia. También empezó a salir más. Reunión con proveedores. Cena con un cliente potencial. Evento de la empresa. Siempre con excusas perfectas. Siempre con explicaciones que sonaban razonables. Pero algo en mi interior sabía que no era verdad. 3 días antes de mi viaje a Barcelona para un congreso odontológico, recibí una llamada. Era martes por la tarde. Yo estaba revisando radiografías en mi oficina cuando vi un número desconocido en la pantalla. ¿Señora Marta Delgado? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Esteban Cortés, el vecino de su casa de playa. Amigo de su padre, don Antonio. Que en paz descanse. El corazón se me aceleró. Esteban era el vecino idoso que vivía a 2 casas de distancia. Mi padre y él solían pescar juntos los domingos. Un hombre bueno, confiable. Esteban, ¿pasó algo con la casa? ¿Hubo algún problema? No sé si es un problema, señora Marta, pero llevo 2 días viendo un coche extraño estacionado frente a su casa. Un Audi negro. Y ayer vi a un hombre y una mujer entrando como si vivieran ahí. La mujer llevaba bolsas del supermercado. El hombre abrió la puerta con llave. Se me heló la sangre. ¿Un hombre? ¿Cómo era? 40 y tantos años, cabello oscuro, altura media, complexión normal. Ayer lo vi de cerca cuando sacaba la basura. Jorge. ¿Y la mujer? Rubia, joven, tal vez 30 y algo. Atlética. Llevaba ropa deportiva. Se veía cómoda, como si conociera el lugar. Intenté mantener la voz tranquila. Esteban, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede tomar una foto discreta si los ve de nuevo, sin que se den cuenta, y enviármela por WhatsApp? Claro, señora Marta. De hecho, hoy vi camiones de catering llegando. Carpas, mesas. Están organizando algo grande. Si quiere, ahora mismo voy y tomo una foto desde mi jardín. Por favor, se lo agradecería mucho. Esperé 15 minutos, los más largos de mi vida. Mi móvil vibró. Mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Abrí la foto. Jorge estaba en mi terraza, dirigiendo el montaje de un arco floral enorme, blanco y rosa, como de boda. A su lado, con una carpeta en la mano, había una mujer rubia, atlética, segura. Jorge tenía la mano en su espalda baja. Un gesto íntimo, posesivo. La mujer sonreía. Se inclinaba hacia él mientras revisaban algo en la carpeta. Amplié la imagen. La mujer era hermosa, no de esa belleza artificial de influencers, sino real, fuerte, deportiva. Cabello rubio recogido en cola alta, musculosa. Vestía leggings negros y top deportivo blanco. Zapatillas de marca. Se veía exitosa, confiada. No grité, no lloré. Respiré hondo. Conté hasta 10. Luego llamé a Pilar. Pilar, necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Conoces a alguien que trabaje en gimnasios del centro? Hubo una pausa. Mi prima Sofía trabaja en el gimnasio Elite, el más caro de la ciudad. ¿Por qué? Necesito que le envíes una foto. Quiero saber quién es una mujer. Marta, me estás asustando. Por favor, solo hazlo. Le envié la foto. Pilar se la reenvió a su prima. 20 minutos después, Pilar me llamó de vuelta. Su voz era seria. Marta, siéntate. Ya estoy sentada. La mujer es Rebeca Montero, personal trainer certificada. Trabaja en el gimnasio Elite. Sofía la conoce. Dice que es muy profesional, muy exitosa. Pero también dice que tiene fama de ser muy cercana a algunos clientes casados. ¿Jorge va a ese gimnasio? Sofía revisó la lista. Sí, Jorge Mendoza se inscribió hace 6 meses. Y según el sistema, Rebeca es su entrenadora personal. Cerré los ojos. Gracias, Pilar. Marta, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero te aviso. Colgué.
Me quedé sentada en mi oficina, mirando la foto. Jorge y Rebeca, en la casa de mi padre, organizando una fiesta, con mi dinero. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando, planeando, calculando. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Contraté un detective privado. Se llamaba Marcos Prieto. Me costó 500 euros por 6 horas de trabajo. Le di toda la información que tenía. Las fotos de Esteban, el nombre de Rebeca, la dirección de mi casa de playa, las fechas. Marcos me llamó esa misma tarde. Señora Marta, tengo el informe completo. ¿Prefiere que se lo envíe por correo o quiere que nos veamos? Envíemelo ya. No puedo esperar. Abrí el archivo PDF en mi ordenador. Había fotos. Muchas fotos. Jorge y Rebeca llegando a mi casa el martes por la mañana. Jorge y Rebeca en la playa. Jorge y Rebeca comprando en el supermercado del pueblo. Jorge pagando con mi tarjeta de crédito. Pero lo peor no eran las fotos. Era el resto del informe. Marcos había conseguido información de las conversaciones de Jorge. No sé cómo lo hizo y no quise preguntar. Pero ahí estaban. Mensajes con Rebeca. Mi mujer no sospecha nada. Esta casa es perfecta para nosotros. Ella nunca viene entre semana. Y luego estaban los mensajes con los amigos de Rebeca del gimnasio. Jorge presumiendo. Sí, la casa es mía. La compré hace 3 años. Mi esposa trabaja, pero no gana mucho. Yo soy el que mantiene todo. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero había más. Jorge había contratado un catering para una fiesta ese viernes, la misma noche en que yo supuestamente estaría en Barcelona. Había pedido buffet de lujo, vinos importados, un DJ, decoración con flores y luces. Todo pagado con mi tarjeta de crédito, la que le había dado hace 2 años, solo para emergencias. El presupuesto total era de 4.000 euros. Cerré el ordenador. Me serví una copa de vino. Y sonreí. Porque Jorge acababa de cometer el error más grande de su vida. En la casa de mi padre. En el lugar que mi padre me pidió que cuidara, que protegiera, que no dejara que nadie me quitara. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a hacer una escena dramática. Iba a hacer algo mucho mejor. Llamé a mi abogado de propiedad, Javier Molina, un hombre serio de 62 años que había trabajado con mi padre durante 20 años. Conocía cada detalle legal de mi casa. Javier, necesito que vengas conmigo a la casa de playa este viernes, a las 7 de la tarde. Es urgente. Te pagaré el doble de tu tarifa habitual. ¿Pasó algo con la casa? Pasó algo con mi marido. Te explico todo el viernes. Luego llamé a Elena Ruiz, abogada financiera, especialista en fraude, uso indebido de tarjetas de crédito y delitos económicos en matrimonios. La había conocido en un congreso hace 2 años. Elena, tengo un caso delicado. Necesito que me acompañes el viernes. Te explico todo en el camino. Lleva toda la documentación que necesites. ¿Es por Jorge? ¿Cómo lo sabes? Intuición. Llevo 15 años haciendo esto. Los maridos son predecibles. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Ricardo Navarro, el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Tenía fama de ser implacable, frío, calculador. Exactamente lo que yo necesitaba. Ricardo, voy a necesitar tus servicios. Este viernes. Lleva toda la documentación para iniciar un divorcio express, y quiero que Jorge no se quede con nada. ¿Tienes pruebas de infidelidad? Tengo fotos, vídeos, mensajes y un informe de detective privado. Perfecto, nos vemos el viernes. Los tres aceptaron sin hacer más preguntas. Mientras tanto, actué como si nada pasara. Le dije a Jorge que mi viaje a Barcelona seguía en pie, que saldría el viernes por la mañana, que volvería el domingo. Él pareció aliviado. Demasiado aliviado. Me dio un beso en la mejilla y me deseó buen viaje. Hasta me preguntó si necesitaba que me llevara al aeropuerto. No te preocupes, Pilar me lleva. Perfecto. Entonces aprovecho para hacer unas cosas aquí. Sonreí. Le devolví el beso. Y pensé, sí, Jorge, aprovecha. Porque va a ser la última vez que disfrutas de algo que es mío. El jueves por la noche llamé al banco. Cancelé la autorización de mi tarjeta de crédito para Jorge. A partir de ese momento, no podría usarla. Pero dejé activas todas las compras pendientes. El catering, el DJ, las bebidas, las flores. Todo iba a procesarse. Y cuando la tarjeta fuera rechazada, la deuda caería directamente sobre él.
El viernes a las 4 de la tarde, metí una maleta pequeña en el coche. Jorge me despidió desde la ventana de la sala. Me sopló un beso. Yo se lo devolví, y arranqué. Pero no fui al aeropuerto. Conduje directamente al centro. Recogí a Javier primero, luego a Elena, finalmente a Ricardo. Los tres subieron al coche, con sus maletines de cuero. Nadie habló mucho. No hacía falta. Todos sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer. Puse la dirección de mi casa de playa en el GPS. 2 horas y 15 minutos. Suficiente tiempo para repasar el plan. Cuando lleguemos, yo entro primero, dije mientras conducía por la autopista. Ustedes esperan 30 segundos y entran detrás de mí. Javier, tú te encargas de aclarar la situación legal de la propiedad. Elena, tú documentas todo el fraude financiero. Ricardo, tú inicias el proceso de divorcio ahí mismo. ¿Crees que haya mucha gente? Preguntó Elena. Según el detective, invitó a unos 20 amigos de Rebeca del gimnasio. Todos van a ser testigos. Ricardo sonrió. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor para el caso. Mientras conducía, pensé en mi padre, en cómo trabajó toda su vida para dejarme esa casa, en cómo me dijo que la cuidara, que no dejara que nadie me la quitara. Y Jorge había intentado exactamente eso, convertir el refugio de mi padre en el escenario de su traición. Pero ya no. Esta noche, todo terminaría. Llegamos a las 7 en punto. Estacioné a una cuadra de distancia. Apagué el motor. Respiré hondo. Es hora, dije. Los 4 salimos del coche. Yo adelante. Los 3 abogados detrás. Caminamos por la calle tranquila. Se escuchaba la música desde mi casa. Risas. Voces. El sonido del mar. Llegué a la puerta. Estaba abierta. Por supuesto que estaba abierta. Jorge se sentía tan seguro, tan confiado, que ni siquiera se había molestado en cerrarla. Respiré hondo una última vez. Pensé en mi padre, en sus palabras. No dejes que nadie te lo quite. Entré. Y todo cambió. Entré por la puerta principal. La música estaba tan alta que sentí la vibración en el pecho. Reggaetón. Jorge odiaba el reggaetón. O eso me había dicho durante años. Aparentemente, cuando Rebeca estaba cerca, sus gustos musicales cambiaban. La sala estaba llena de gente. Reconocí al tipo inmediatamente. No eran influencers ni modelos. Eran del gimnasio. Hombres musculosos con camisas ajustadas y cadenas gruesas. Mujeres atléticas con vestidos cortos y brazos tonificados. Todos tenían esa confianza física de quien pasa horas entrenando. Botellas de vino tinto y blanco en las mesas. Copas en todas las manos. El buffet montado en la terraza. Jamón ibérico. Quesos. Mariscos. Y en el centro de todo, Jorge. Llevaba una camisa blanca nueva, de las que se había comprado cuando adelgazó. Tenía una copa de champán en la mano. Sonreía. Hablaba con 2 hombres jóvenes. Gesticulaba. Se reía con esa risa falsa que usaba cuando quería impresionar. A su lado estaba Rebeca. La reconocí de las fotos que Esteban me había enviado. Pero verla en persona era diferente. Era hermosa de esa forma atlética y natural. Cabello rubio recogido en cola alta. Vestía un vestido ajustado blanco de estilo deportivo. Zapatillas blancas de marca. Musculosa. Segura. Fuerte. No parecía una amante furtiva. Parecía una mujer exitosa en su propia fiesta. En mi casa. Caminé hacia el centro de la sala. Nadie me vio al principio. Estaban todos demasiado ocupados bebiendo y bailando. Llegué hasta donde estaba el equipo de sonido, y lo apagué. El silencio fue instantáneo. Brutal. Como si alguien hubiera cortado el aire. Todas las cabezas se giraron hacia mí. 20 pares de ojos. Confusión. Sorpresa. Incomodidad. Y entonces Jorge me vio. Su rostro cambió en un segundo. La sonrisa desapareció. La copa casi se le cayó de la mano. Se puso pálido. Blanco como el papel. «¿Marta?», dijo con voz quebrada. ¿Qué haces aquí? Se suponía que estabas en Barcelona. Sonreí. Una sonrisa tranquila. Fría. Cambio de planes. Rebeca me miró de arriba abajo. Fruncía el ceño. No entendía quién era yo. O tal vez sí lo entendía y no quería aceptarlo. ¿Quién es ella?, le preguntó a Jorge en voz alta. Antes de que Jorge pudiera responder, contesté yo. Soy la dueña de esta casa. Y tú, querida, eres una invitada no deseada en mi propiedad. El silencio se hizo aún más denso. Incómodo. Pesado.
La gente empezó a mirarse entre sí. Algunos ya buscaban sus bolsos, sus teléfonos, la salida. Jorge intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta. Marta, esto no es lo que parece. Yo solo invité a unos amigos del gimnasio. No pensé que fuera un problema. Es solo una reunión casual. ¿Amigos? Repetí. ¿Estos son tus amigos, Jorge? Porque yo no conozco a ninguno de ellos. Y esto no parece una reunión casual. Parece una fiesta bastante cara. Rebeca dio un paso adelante. Intentaba parecer valiente, pero vi el temblor en sus manos. Jorge me dijo que esta casa era suya, que la había comprado hace 3 años, que su esposa solo trabajaba medio tiempo en una clínica dental pequeña. Sonreí de nuevo, esta vez con más sarcasmo. ¿Eso te dijo? Qué interesante. Qué creativa su versión de la realidad. Me giré hacia la puerta. Los 3 abogados estaban ahí esperando mi señal. Asentí con la cabeza. Entraron al mismo tiempo. Javier con su maletín de cuero marrón. Elena con su tablet en la mano. Ricardo con una carpeta llena de documentos. El efecto fue inmediato. La sala se tensó. Todos reconocieron lo que significaba. Abogados. Problemas. Consecuencias legales. Javier fue el primero en hablar. Su voz era grave. Profesional. Implacable. Buenas noches. Soy Javier Molina, abogado especialista en derecho de propiedad. Esta casa, conocida como Casa Vista al Mar, ubicada en la costa de Málaga, es propiedad exclusiva de la señora Marta Delgado Ruiz. Fue heredada de su padre, don Antonio Delgado, en el año 2022. La escritura está registrada únicamente a su nombre. El señor Jorge Mendoza no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Hizo una pausa. Miró a Jorge, luego a Rebeca, luego al resto de los invitados. Por lo tanto, todos ustedes están actualmente invadiendo propiedad privada sin el consentimiento de la dueña. Tienen 10 minutos para abandonar el lugar. Si no lo hacen, llamaremos a la Guardia Civil. El pánico fue inmediato. La gente empezó a moverse, a buscar sus cosas, sus chaquetas, sus bolsos. Nadie quería problemas con la ley. Nadie quería estar ahí cuando llegara la policía. Elena fue la siguiente. Levantó su tablet. La pantalla brillaba con números y documentos. Soy Elena Ruiz, abogada especialista en derecho financiero. El señor Jorge Mendoza ha estado utilizando la tarjeta de crédito de la señora Marta sin su consentimiento para gastos no autorizados. Esta noche contrató un servicio de catering por valor de 2.500 euros, un servicio de DJ por 800 euros, decoración y flores por 400 euros, y bebidas alcohólicas por 300 euros. Total, 4.000 euros. Jorge abrió la boca. Intentó decir algo. No le salió nada. Elena continuó. La tarjeta de crédito fue cancelada ayer por la mañana. Todas las compras pendientes fueron rechazadas. Por lo tanto, el señor Jorge Mendoza es ahora personalmente responsable de pagar esa deuda completa. Jorge se tambaleó. Literalmente. Dio un paso hacia atrás. Se agarró del respaldo de una silla. No, no puede ser. Yo usé la tarjeta anteayer. Funcionaba perfectamente. Funcionaba, corrigió Elena. Hasta ayer a las 10 de la mañana. Después de esa hora, fue cancelada. Los cargos quedaron pendientes. Y ahora son su problema personal. Ricardo fue el último. Se acercó a Jorge con pasos lentos. Deliberados. Sacó un sobre de su carpeta. Se lo extendió. Soy Ricardo Navarro, abogado especialista en derecho familiar. Estos son los documentos de inicio del proceso de divorcio entre la señora Marta Delgado y el señor Jorge Mendoza. La causal es infidelidad comprobada. Tengo fotografías, conversaciones de mensajería y un informe completo de detective privado que confirman la relación extramatrimonial con la señorita Rebeca Montero. Le puso el sobre en la mano a Jorge. Jorge lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. El divorcio será exprés, en un plazo de 30 días. El señor Jorge Mendoza dejará de tener cualquier vínculo legal con la señora Marta. Y dado que no hay bienes gananciales, porque la casa es herencia exclusiva, no habrá división de propiedad. El señor no recibirá nada. Jorge abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Parecía un pez fuera del agua. Marta, por favor, podemos hablar de esto en privado. No, dije simplemente. No hay nada de qué hablar. Y definitivamente no en privado. Ya tuviste tu oportunidad de hablar. La desperdiciaste. En ese momento, un hombre mayor con delantal blanco entró desde la cocina. Era Ramón.
el dueño del catering. Lo reconocí porque había trabajado con mi padre años atrás cuando organizamos eventos familiares. Tenía un pequeño restaurante en el pueblo. Casa Ramón. Un lugar acogedor con comida excelente. Disculpe, señor Mendoza, dijo mirando a Jorge con preocupación. Intenté procesar el pago hace una hora. La tarjeta fue rechazada. Intenté con el número que me dio esta mañana para confirmar. También rechazada. ¿Tiene otra forma de pago? Jorge se giró hacia él. El pánico en su rostro era evidente. Total. Dame un momento. Debe ser un error del banco. Sacó su billetera. La abrió con manos temblorosas. Sacó su tarjeta personal. Se la dio a Ramón. Prueba con esta. Esta es mi tarjeta personal. Ramón sacó un datáfono portátil de su bolsillo. Pasó la tarjeta. Esperó. El aparato emitió un pitido. Rechazada. Lo siento, señor. Esta también fue rechazada. ¿Tiene otra? Jorge intentó con otra tarjeta. Rechazada. Luego con otra. Rechazada. 3 tarjetas. Todas rechazadas. Se giró hacia Rebeca. Sus ojos suplicaban. Desesperados. Rebeca, ¿puedes ayudarme? Es solo por esta noche. Te lo devuelvo mañana mismo, te lo prometo. Rebeca dio un paso atrás. Me miró a mí. Luego miró a los abogados. Luego a Jorge. Y se rió. Una risa alta. Histérica. Cruel. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a pagar 4.000 euros por tu mentira patética? Me dijiste que eras exitoso, que esta casa era tuya, que tu esposa era insignificante y ganaba poco, y resulta que eres un perdedor que vive del dinero de ella. Un mentiroso que me usó para sentirse importante. Se quitó los zapatos. Las zapatillas blancas de marca. Los llevaba en la mano. Esto se acabó, Jorge. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a escribirme. Para mí, no existes. Nunca exististe. Se fue, así, sin más. Sus amigos del gimnasio la siguieron. Todos riendo. Todos hablando entre ellos. Escuché fragmentos de conversaciones mientras salían. ¿Viste su cara? ¡Qué vergüenza total! Yo siempre supe que algo no cuadraba con él. Se hacía el rico en el gimnasio, pero nunca pagaba las bebidas después. Los demás invitados también se fueron. Rápido. Nadie quería quedarse. Nadie quería ser parte de ese desastre. En 5 minutos, la casa estaba vacía. Solo quedábamos Jorge, yo, los 3 abogados y Ramón el del catering. Jorge se dejó caer en una silla. Se cubrió la cara con las manos. Respiraba con dificultad. Estoy arruinado, murmuró. No tengo 4.000 euros. No tengo nada. Mis tarjetas están al límite. Ramón suspiró. Miró a Jorge con una mezcla de lástima y frustración. Señor Mendoza, yo también tengo un negocio que mantener. Gasté dinero en comida de calidad, en empleados que trabajaron toda la tarde, en transporte. No puedo irme sin cobrar. Tengo facturas que pagar. Jorge levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. No tengo cómo pagarte, te lo juro. Mis tarjetas están bloqueadas. No tengo efectivo. Ramón se quedó pensando un momento. Luego asintió. Está bien. Conozco a tu esposa desde hace años. Trabajé con su padre. Don Antonio era un buen hombre. Por respeto a él y a la señora Marta, te ofrezco una solución. ¿Alguna vez has trabajado en un restaurante? Jorge lo miró sin entender. ¿Qué? No, ¿por qué? Te ofrezco un trato justo. Trabajas para mí hasta que pagues la deuda. 4.000 euros. Salario mínimo. 1.130 euros al mes. Eso significa que trabajarás para mí durante 4 meses completos. Lavando platos. Sirviendo mesas. Limpiando baños. Preparando ingredientes. Lo que yo te diga cuando te lo diga. Jorge abrió la boca para protestar. Pero Ramón levantó la mano. O eso. O llamo a la policía ahora mismo y pongo una denuncia formal por estafa y fraude. Tú eliges. Tienes 10 segundos para decidir. Jorge cerró la boca, miró al suelo y asintió derrotado. Está bien. Lo haré. Ramón sacó un avental sucio de su bolsa, manchado de grasa y salsa. Se lo lanzó a Jorge. Cayó en su regazo. Perfecto. Empiezas ahora mismo. Hay platos sucios en la cocina. Quiero todo limpio antes de que me vaya esta noche. Jorge agarró el avental. Lo miró como si fuera la cosa más humillante del mundo. Y supongo que lo era. Me acerqué a él. Me agaché un poco para que me mirara a los ojos. Jorge, espero que disfrutes tu nueva vida. Porque esto es lo que pasa cuando subestimas a las personas que te aman. Cuando piensas que puedes tomar lo que no es tuyo sin consecuencias.
Cuando crees que las mentiras nunca salen a la luz. Me enderecé. Busqué en mi bolso. Saqué las llaves de su coche. El coche que yo había pagado con mi dinero. Por cierto, el coche también es mío. Está ni a mi nombre. Lo compré yo cuando el tuyo se averió hace 2 años. Así que te quedas sin transporte. Se las di a Javier. Véndelo. Dona el dinero a una fundación de mujeres maltratadas. Javier asintió. Tomó las llaves. Caminé hacia la puerta. Los 3 abogados me siguieron. Antes de salir, me detuve. Me giré una última vez. Ah, Jorge, una cosa más. Ramón tiene un restaurante precioso en el centro del pueblo. Casa Ramón. Comida excelente. Planeo ir a cenar allí con mis amigas el próximo fin de semana. Y el siguiente. Y el siguiente. Me encantará ver cómo me sirves la mesa. Con una sonrisa profesional, espero. Jorge no dijo nada. Solo me miró. Con odio, con vergüenza, con derrota total. Pueden irse, les dije a los abogados. Yo me quedo esta noche. Esta es mi casa. Y necesito estar aquí. Javier frunció el ceño. ¿Estás segura? ¿Quieres que nos quedemos? No, estoy bien. Necesito estar sola. Se fueron. Ramón se llevó a Jorge a la cocina. Escuché agua corriendo, platos chocando, la voz de Ramón dando instrucciones. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces de la sala. Y subí las escaleras despacio. Llegué a mi antigua habitación, la que usaba cuando venía con mi padre. Abrí el armario. En el estante superior había una caja vieja. Cartón gastado. Polvoriento. La bajé con cuidado. Me senté en la cama. La abrí. Fotos. Decenas de fotos amarillentas por el tiempo. Mi padre y yo pescando al amanecer. Yo tenía 8 años. Sostenía un pez pequeño con las 2 manos. Sonreía con orgullo infantil. Mi padre detrás de mí. Sonriendo también. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el jardín de esta casa. Yo con rodilleras rosadas. Él corriendo a mi lado con las manos extendidas para atraparme si caía. Mi graduación de la universidad. Él con traje oscuro. Yo con toga azul. Abrazados frente a la facultad. El último verano juntos. Nosotros dos en la terraza de esta casa. Atardecer naranja sobre el mar. Brindando con vino. 2 meses antes del infarto. Las lágrimas llegaron. Calientes, pesadas, inevitables. No las contuve esta vez. No había razón para hacerlo. Estaba sola. Lloré. Pero no por Jorge. No por el matrimonio muerto. No por la traición ni por los años perdidos. Lloré porque mi padre trabajó toda su vida para dejarme este lugar. Este refugio donde me enseñó a nadar, a pescar, a ser fuerte. Y Jorge había intentado convertirlo en el escenario de su mentira. Había traído a su amante aquí, a la casa sagrada de mi padre, al lugar donde guardaba mis recuerdos más preciados. Lloré porque mi padre me había dicho en su último verano: cuida este lugar, Marta. Es tuyo. Siempre será tuyo. No dejes que nadie te lo quite. Y yo casi lo había perdido sin darme cuenta. Casi permití que Jorge me lo arrebatara con sus mentiras. Pero ya no. Ahora volvía a ser solo mío. Como mi padre quería, como debió ser siempre. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Guardé las fotos con cuidado. Cerré la caja. La devolví al armario. Me levanté. Fui a la terraza. Abrí las puertas de cristal. El mar estaba oscuro. Tranquilo. Las olas rompían suavemente en la orilla. Las estrellas brillaban sobre el agua. Respiré hondo. Aire salado. Fresco. Limpio. Aire que olía a libertad. Y supe, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto esta noche. Esta casa era mía. Mi vida era mía. Mi futuro era mío. Y Jorge ya no era parte de ninguna de esas cosas. Nunca más. El divorcio se firmó en 30 días exactos. Jorge no intentó pelear. No tenía con qué. Ricardo había presentado todas las pruebas al juez. Las fotos del detective Marcos. Las conversaciones donde presumía que la casa era suya. Los recibos del catering. El informe completo. El juez ni siquiera necesitó deliberar. Fallo a mi favor en todo. La casa de playa seguía siendo mía. La clínica seguía siendo mía. El coche ya lo había vendido Javier. Jorge salió de esa sala sin nada más que su nombre y una deuda que pagar. Yo salí libre. Los primeros días fueron extraños. Despertar en mi cama y no ver a Jorge. Preparar café solo para mí. Cenar sola sin tener que escuchar sus comentarios sobre mi trabajo o mi dinero. Al principio pensé que me sentiría vacía. Triste incluso. Pero no. Me sentí ligera.
como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente alguien me la hubiera quitado de los hombros. La clínica empezó a crecer. Sin las distracciones de un matrimonio muerto, pude concentrarme en lo que realmente me importaba. Contraté a una dentista joven recién graduada, Laura, brillante, dedicada. Me recordaba a mí misma cuando empezaba. Le di espacio para desarrollarse, para aprender. En 2 meses ya estaba manejando pacientes complejos, con una confianza impresionante. También amplié el consultorio. Añadí un segundo sillón dental. Nuevos equipos de radiografía digital. Todo lo que había querido hacer, pero que Jorge siempre había criticado. ¿Para qué gastar tanto? ¿No crees que es arriesgado? Ahora nadie cuestionaba mis decisiones. Eran mi negocio, mi dinero, mi futuro. Pero lo mejor, sin duda, fueron las cenas en Casa Ramón. Se convirtió en mi restaurante favorito. Pilar me acompañaba casi todos los viernes. A veces venían otras amigas. Carmen, Lucía. Nos sentábamos en la terraza del restaurante. Pedíamos vino tinto, jamón ibérico, croquetas caseras que Ramón hacía personalmente. La comida era excelente. Y Jorge nos servía. La primera vez que fui, 2 semanas después de aquella noche, Jorge casi dejó caer la bandeja cuando nos vio entrar. Llevaba el uniforme del restaurante, camisa blanca, pantalones negros, avental atado a la cintura, el cabello peinado hacia atrás. Parecía más pequeño, menos arrogante, más ordinario. Buenas noches, dijo con voz tensa. ¿Mesa para cuántas personas? 3, respondí con naturalidad. En la terraza, por favor. Nos llevó a la mesa. Dejó los menús. No me miró a los ojos. Pilar intentó contener la risa. Cuando Jorge se alejó, susurró. No puedo creer que esté aquí sirviendo mesas. Es perfecto. Yo tomé un sorbo de agua. Es lo justo, ni más ni menos. Jorge volvió a tomar nuestra orden. Escribió en su libreta con mano temblorosa. Se fue. Volvió con el vino, con las tapas, con el plato principal. Cada vez más incómodo, cada vez más consciente de que estábamos ahí, riéndonos, disfrutando, viviendo. No fui cruel. No le hice comentarios hirientes. No le recordé lo que había hecho. No hacía falta. Mi simple presencia era suficiente. El hecho de que yo estuviera ahí, sentada como una clienta más, mientras él me servía con un avental, decía todo lo que necesitaba decir. Jorge terminó sus 4 meses de deuda a finales de octubre. Pensé que se iría, que buscaría otro trabajo, que intentaría reconstruir su vida en otro lugar. Pero no. Seguía ahí, sirviendo mesas, limpiando. Porque resulta que cuando tienes 40 años y tu único empleo reciente fue vender seguros mediocremente, nadie te contrata. Menos cuando tu divorcio escandaloso salió en los periódicos locales. Hombre, usa tarjeta de esposa para fiesta con amante. Dentista humilla a marido infiel con 3 abogados. Las noticias viajan rápido en ciudades pequeñas. Rebeca, por supuesto, desapareció de su vida completamente. Una tarde, mientras esperaba en la clínica, abrí Instagram por curiosidad, no por masoquismo, solo por saber. Rebeca ya estaba publicando fotos con otro hombre, mayor que Jorge. Más rico definitivamente. Era dueño de una cadena de gimnasios en toda Andalucía. Fotos en su oficina moderna, en eventos deportivos, en restaurantes caros. Jorge ni siquiera existía en su memoria. Borrado. Reemplazado. Como si nunca hubiera importado. Yo, en cambio, florecía. Volvía a la casa de playa regularmente. A veces sola, a veces con Pilar, a veces con mis amigas. Pasábamos fines de semana largos. Tomábamos vino en la terraza viendo el atardecer. Nadábamos en el mar. Cocinábamos juntas. Reíamos hasta que nos dolía el estómago. Una tarde de noviembre estaba sola en la terraza. El sol se ponía sobre el Mediterráneo. Naranja. Rojo. Dorado. Tenía una copa de vino en la mano. El sonido de las olas era hipnótico. Pensé en mi padre, en cómo me había dicho que cuidara este lugar, que no dejara que nadie me lo quitara, y lo había hecho. Lo había protegido, lo había recuperado. Pensé en Jorge, en cómo había intentado quitarme todo, mi casa, mi dignidad, mi paz, en cómo había presumido con Rebeca. Esta casa es mía. Mi esposa no es nadie. Y sonreí, porque al final no me quitó nada. Yo seguía teniendo mi casa, mi clínica, mi libertad, mi dignidad intacta. Él, en cambio, lo perdió todo. Y no por mí.
por sus propias decisiones, por su arrogancia, por creer que podía vivir a costa mía sin consecuencias. La mejor venganza no es destruir a alguien, es verlos destruirse solos mientras tú sigues adelante. Es levantarte cada mañana sabiendo que ya no te deben nada, que ya no dependen de ti, que su fracaso no es tu responsabilidad. Tomé otro sorbo de vino. El sol terminó de ocultarse. El cielo se volvió púrpura. Azul oscuro. Aparecieron las primeras estrellas sobre el mar. Y supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta aquella noche. No gritar. No llorar. No hacer una escena emocional. Solo actuar. Con inteligencia. Con precisión. Con dignidad. Porque al final, las mujeres que callan en el momento correcto son las que gritan más fuerte después. Y mi grito fue claro. Merezco más. Siempre merecí más. Y ahora, finalmente, lo tenía. La casa de mi padre era mía. Mi vida era mía. Mi futuro era mío. Y eso era más que suficiente.